Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Antes que nada, nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy, que se hayan dado un espacio en medio de sus actividades para poder reflexionar juntos en relación a este tema. Yo me presento, soy Dolores Navarro, soy la coordinadora del área de Educación y Teología en la Universidad Marista de Guadalajara y les doy una muy fraternal y calurosa bienvenida a este espacio de reflexión. Seguramente quienes estamos aquí hemos enfrentado en los últimos meses las situaciones difíciles por causa de la pandemia, derivadas directamente de la enfermedad, sea porque por complicaciones, sea por pérdidas de vidas humanas, pero también indirectamente por la afectación que tiene en la economía, en los patrones de comportamiento social y en los estilos de vida, generándose un clima de incertidumbre y zozobra que pone a prueba nuestras convicciones más profundas. En este escenario es en donde nos planteamos este espacio que tiene como objetivo reflexionar y comprender la capacidad de resiliencia en tiempos de pandemia con criterios evangélicos, de manera que se nutra y se impulse la tarea y misión de la catequesis en el mundo actual. Para ello hemos invitado a la maestra Laura Santiago López, a quien agradecemos su colaboración. Ella es licenciada en Educación Básica, con maestría en Desarrollo Humano y Acompañamiento de Grupos. Cuenta con un diplomado en Teología y con cerca de 30 años de experiencia en la enseñanza religiosa escolar en diferentes niveles. No quisimos que fuera una conferencia unilateral, sino que una servidora y la maestra Laura vamos a estar en algún momento alternando. Y por supuesto, habrá oportunidad de que nuestro público participe, en este caso a través del chat. Las y los invitamos a que estén muy atentos para que formen parte activa en esta reflexión comunitaria. Les damos la bienvenida y damos la bienvenida también a la maestra Laura Santiago, a quien cedemos la palabra. Muchas gracias. Hola a los conocidos. Conozco a varios, entonces me da mucho gusto verlos. Liz, María Elena. ¿Qué más? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, compartiendo este momento de reflexión, este momento de diálogo, este momento de conversación, aunque no sea una conversación porque nos llevaría así como toda la tarde una rica conversación, pero sí es un diálogo en donde podemos compartir. Me invitaron a compartir con ustedes, pero es un momento también de resonancia, de resonar, como nos dice la catequesis nos resuena, es hacer resonar esa palabra que da esperanza, que da confianza. Entonces, bueno, vamos a iniciar esta breve reflexión sobre lo que es la catequesis, la tarea de la catequesis en estos tiempos difíciles que estamos viviendo con la pandemia y con esta enfermedad. Y que muchos necesitamos tener esta fortaleza para poder afrontar lo que nos toca vivir. Entonces, inicio pues mi participación con esto que la maestra Lolita les estaba platicando. Primero, tomar conciencia de que somos una comunidad y que la comunidad, todas las palabras tienen significado, pero la palabra comunidad tiene también una sensación, nos da una sensación.
ser comunitarios, vivir en comunidad, pensar y hacer cosas comunitarias. La palabra comunidad no solo es que sea un lugar en donde yo pueda ser yo mismo, sino me da esa sensación de confianza, me da un sentimiento de cobijo, de que pertenezco a un espacio donde me siento cobijada, donde hay seguridad, donde me siento también en un lugar cálido cuando hablamos cuando decimos y hablamos que somos una comunidad. Y que... pensé que alguien preguntaba algo. Y entonces, así en comunidad, vamos a vivir este ratito como si fuéramos una hermosa comunidad. Aquí estamos, no sé cuántos, 49. 49, me da mucho gusto. Y pues vamos a vivir esto en comunidad. Vamos a trabajar esto en comunidad. Vamos a reflexionar comunitariamente, en confianza, en diálogo, en este cobijo, en esta sensación de seguridad, de que estamos en un espacio sabroso, rico. Entonces, y también en esta comunidad, lo primero, en la catequesis, lo primero es ver la realidad. La realidad también es un concepto, tiene un significado muy amplio, la realidad. ¿Qué es la realidad? Y para poder entender la realidad, vamos a cuestionarla. Vamos a cuestionar esta realidad. Vamos a cuestionar esto que estamos viviendo. Si no nos detenemos a cuestionar, reflexionamos poco, escarbamos poco. La pregunta siempre nos permite ir más allá, detenerme, reflexionar, ponerme frente a la realidad, poner objetivamente y decir, a ver, ¿qué me sucede? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué le sucede a los demás? Entonces, con esta actitud, primero, comunitaria, y segundo, cuestionadora, vamos a ver un pequeño video para abrir, ver, que esa es la percepción, ver, escuchar una parte de la realidad que estamos viviendo. Para poder ver esta realidad, elegí un pequeño video de un poeta que se llama Mardonio Carballo. No sé si lo han escuchado. Mardonio Carballo es un poeta que nació en Chicontepec, Veracruz, en 1974. Es un indígena que habla náhuatl y creó una página que se llama Las Plumas de la Serpiente. Y ahí lanza algunos videos para mostrar un poco de nuestra realidad. Él es poeta, periodista, editor, traductor y activista náhuatl. Es director general de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura y colabora mucho en algunos noticieros, como es en el de Aristegui Noticias, el W Radio, Ventana 22, con su sección Las Plumas de la Serpiente. También tiene un Facebook que se llama así, Las Plumas de la Serpiente, y ahí va subiendo los videos que él va creando semanalmente. Hoy les voy a presentar uno que hizo la semana pasada, lo cual a mí me cimbró las fibras, porque nos muestra una parte de la realidad. Entonces, vamos a verlo
Vamos a ver este video viendo lo que está sucediendo, viendo la realidad, sintiéndonos comunidad y con un pensamiento cuestionador. Porque la siguiente actividad es ¿qué generó esta experiencia? ¿Qué preguntas me puedo hacer ante esto que estamos viviendo? Entonces les comparto mi pantalla para ver este pequeño video. Dura 3 minutos, es muy corto. Lolita, No se escucha. No se está escuchando, Laura. Más bien, maestra, en cuanto, bueno, si gusta salir, y cuando ingrese en la parte de abajo vienen para seleccionar 2 puntos para que se escuche el audio desde su máquina. Si gusta, deje de compartir, vuelvo a compartir. Y cuando le aparecen las varias ventanas, en la parte de abajo vienen dos puntos para seleccionar y se pueda escuchar el audio. Entonces, dejo de compartir. Ya dejé de compartir, ¿verdad? Y vuelvo a compartir. Y en la parte de abajo, en la ventana, aparecen 2 puntos de sonido. Le da clic en los dos para que... Dice, en los puntos dice Share Computer Sound y optimiza Screen Sharing for Video Clip. Sí, dele clic en los dos. En los dos ya le di y compartir. Y pongo compartir. No sé si ahí ya se esté viendo mi pantalla. Sí, ya se ve. Voy a ponerle play a ver si ya se escucha. Ya, sí asigné, sí le puse a esos 2 puntitos. ¿Sí se escucha? No se escucha. ¿El volumen de su computadora sí lo tiene con volumen? Sí, sí lo tengo con volumen. A ver, ¿puedes dejar de compartir para yo intentarlo? Sí. Yo sí escucho. Ah, mira, alguien sí me escucha. Y yo sí. Yo también escucho y se ve bien. Yo también escucho. ¿Pero escuchan el video también? Sí, Es que es una música nada más. Sí, yo también Es escucho. música. Sí, es solo música. Sí, sí se escucha. Sí. Sí. Y muy fuerte. Sí, es que le subí porque ahí no se escucha y le estuve subiendo. A ver, dale. No sé cómo regresar al Zoom. A ver, en el rojo, arriba en el rojo, dale clic en el rojo. En el rojo, Stop Share. Ah, Sí. ya. Entonces, Voy a intentarlo yo. ok.
O cuidonbonsai.com. Ya sé. Las plumas de la serpiente, con Mardonio Carballo. Hace algunos meses me tocó enfrentarme al coronavirus SARS-CoV-2. La sensación de que todo se acabara de pronto rondó mi cabeza por los 15 días en que la sintomatología jugaba con el cuerpo mío. Hace una semana murieron 2 amigos queridos. Poco a poco hemos ido enterándonos que varios afectos nuestros más se aferran a la vida y que otros tantos siguen con el espanto a flor de piel. Contar la historia más allá de los números y la especulación de nuestras posibilidades y dolores se hace necesario. En primera persona se llamarán estas entregas que comenzamos a partir de hoy en Las plumas de la serpiente. Un vuelo colectivo que recapitula en primera persona algunas experiencias que este virus terrible ha traído a la vida de todas y todos nosotros. Les quiero presentar a Jacaranda Correa, periodista. Ella ha dedicado su vida a contar historias. Ha sido directora de varios espacios informativos en el Canal 22 y su película documental Morir de Pie le ha granjeado también varios reconocimientos. Ella está aún con las secuelas de su batalla contra el COVID. Aquí le presentamos su testimonio. En primera persona, Jacaranda Correa. Todo empezó con un resfriado apenas 3 días después de haber concluido mis compromisos de trabajo en Canal 22. Un ligero escalofrío recorre mi cuerpo permanentemente. Ese agotamiento, trato de convencerme, ha sido un cierre de año intenso en medio de una pandemia que ha revolucionado nuestra manera de entendernos en este mundo. Pero días más tarde comprobaré con un estudio que he dado positiva a COVID. Y entonces las alarmas se encienden, las dudas y con ellas el carrusel de opiniones encontradas. La temperatura de mi cuerpo empieza a subir, se acerca la noche y con ella la tormenta. La fase aguda de la enfermedad está por venir. La fiebre persiste y entonces envuelvo la cabeza con compresas de agua helada para intentar aminorar el insólito dolor de cabeza y cuello que me atormenta. Tengo dificultad para respirar. La tos y un fulminante dolor de espalda me impiden inhalar y exhalar correctamente. Tengo una leve hipoxia. Mi oxígeno empieza a variar, aunque nunca baja de 89. La búsqueda de un tanque de oxígeno pone de cabeza a mi familia y amigos. Serán 12 días de intensa lucha contra la enfermedad de COVID. 12 días con el cuerpo sometido sin poder dormir bien, sin comer, y es que mi sentido del gusto se ha atrofiado y mi olfato también. Mientras recuerdo el día después, el momento en que por fin pude abrir los ojos, sin toser, sin ese indescriptible dolor de cabeza, me pregunto, ¿quién contará las historias de los enfermos, de los sobrevivientes, las de quienes habitando un cuerpo sano y fuerte experimentamos lo indecible, abrazados al dolor, el temor, la incertidumbre? ¿Quién va a narrar los episodios de esas secuelas que parecen no importar ni tener cabida en un relato presente que se enfoca en los contagios, los muertos, los recuperados, las acusaciones inútiles contra toda institución? Sí, nos estremece la idea de la pérdida en esta pandemia. No poder despedirnos y abrazarnos de quienes se van es sin duda una de las grandes secuelas. Ojalá pudiéramos reconciliarnos con la muerte en este país, recordar lo que nuestros antepasados pensaban de ella como una circunstancia más del devenir, porque al morir se renace, decían, permanencia y dualidad. En esta situación de emergencia es cuando más tendríamos que propiciar el debate, evitar que la enfermedad de COVID se vuelva un tema tabú en los espacios de trabajo, en las familias, en los espacios íntimos. Tenemos que empezar a contar en primera persona, compartir nuestra experiencia sin miedo y con valor, porque esta página de nuestra historia podría quedar más como traumas individuales que como experiencia colectiva. No basta con seguir contando muertos. ¿Cómo humanizar una tragedia que nos acecha cotidianamente? ¿Cómo dimensionarla si su contabilidad funesta sigue y suma con el paso de los días?
Jacaranda tiene razón cuando dice que solemos mirar al futuro como objeto de conquista y nos lanzamos a ella, y en esa conquista olvidamos el presente y nuestra fragilidad de simples seres humanos. ¿Cuánta razón tiene cuando dice que no poder despedirnos y abrazarnos de quienes se van es una de las grandes secuelas que la pandemia nos deja? Y sí, un abrazo presente es lo que más extraño. No sé usted. En primera persona, Jacaranda Correa, Las plumas de la serpiente, un vuelo colectivo. Tlaxcamatimiac, Timalahuampanchi, Cuellitonati, Xixcahuamaco, epónimo Tlachtol. Las plumas de la serpiente, con Mardonio Cabal. Muchas gracias, Lolita. Muy bien. Esto fue un pequeño bosquejo, así como asomarnos poquito a lo que está sucediendo. Y una parte del conocimiento es la comprensión de la realidad. Y esta comprensión de la realidad se hace a través de las preguntas. Entonces, las voy a invitar a que formulemos algunas preguntas que nos puedan ayudar a profundizar en esta realidad. ¿Qué cosas cuestionamos de lo que está sucediendo? En el chat, hay un chat, aquí ya de hecho hay 9 participaciones. Donde decían todos que sí escuchaban. En este chat, si mandamos alguna pregunta que me haya generado este pequeño video, ¿qué me pregunto en estos tiempos de pandemia? ¿Qué exploro? ¿Qué sucede en mí? Algunas son palabras, ahorita vamos a generar preguntas, en forma de pregunta. Por ejemplo, la palabra introspección. ¿Cuál ha sido nuestra capacidad de entrar y ver también lo que está sucediendo aquí adentro? ¿Qué sentimientos tengo? Visitas familiares, no sé a qué se refirió. Sálvalos. Yolanda, como catequista, poder transmitir en mi catequesis a niños la experiencia de adaptación y enfrentamiento ante la muerte. Muy buena pregunta, la voy a transformar en pregunta. Yo creo que también es un deseo, pero también es una pregunta. ¿Cómo presentar a la niñez estas situaciones de dolor? ¿Cómo presentar a la niñez la muerte? ¿Cómo explicarles que su abuelito, que su abuelita se fue, que están enfermos, que ahorita hay que cuidarnos, que hay que cuidar la salud? El tema de la niñez es un tema importante a cuestionar porque
necesitamos estar con ellos también, necesitamos acercarnos y ayudarlos a comprender. Entonces me parece muy buena pregunta de Yolanda Margarita. ¿Por qué no nos hemos... Constanza, muy buena pregunta. Tu pregunta me impactó. Todos los invito y las invito a leer las preguntas. Constanza, ¿por qué no nos hemos unido como humanidad ante estas dificultades? Hermana Ángeles, ¿qué actitud debo tomar ante esta realidad? El tema de las actitudes, ¿qué actitud estoy tomando? ¿Qué actitudes hacia los demás, hacia mi familia, hacia mi comunidad, hacia mis alumnos? ¿Cuál actitud estoy tomando? Muy buena pregunta, ¿eh? ¿Y cuál debo tomar? ¿Cuál es la mejor actitud en estos momentos? Hermana Rosario, ¿por qué nos da miedo compartir la experiencia? Se ha vuelto de repente como un tema tabú y nos da miedo compartir lo que estamos viviendo, nos da miedo compartir qué es lo que me está sucediendo a mí. La maestra Lolita, ¿cómo cultivar la cercanía aún en la distancia? Muy buena pregunta, Lolita. ¿Cómo cultivar la cercanía aún en la distancia? Como dijo Mardonio Carballo, un abrazo es lo que más extraño en este momento. María Elena Mercado, ¿cómo ser más empáticos a la distancia, sobre todo con quien pierde un ser querido? Ha habido muchos muertos, la muerte de cerca, hemos conocido experiencias, hemos tenido experiencias cercanas, ya, la mayoría de nosotros, y cómo las afrontamos y cómo acompañamos a los otros que también tienen algún familiar querido o algún compañero de trabajo que falleció. Cómo comenzar a reconstruirme, cómo acompañar a las personas en esos momentos, cómo controlar el miedo, maestro Gabriel. Muy buena pregunta. ¿Cómo controlar este miedo? ¿Cómo te sientes y cómo enfrentas cada día? ¿Qué sentimos? ¿Cómo nos sentimos? Tomar conciencia de este sentimiento. Gracias, María Concepción. ¿Por qué no aceptamos la realidad y lo afrontamos como debe ser? Excelente pregunta. La aceptación de la realidad, afrontarla como debe de ser. El tema de esta webinar es la resiliencia. Y creo que la palabra afrontar tiene mucho que ver con la resiliencia. ¿Cómo vamos a tomar nuestros recursos internos para afrontarla con esperanza, con confianza, con buen humor, con tenacidad y superarla y salir adelante? Muy buena pregunta. ¿Cómo darle sentido a la fe ante tanto sufrimiento? Ah, qué bueno. Preguntón esto, una preguntota. Ingrid, ¿cómo darle sentido a la fe ante tanto sufrimiento? Hermana Ángeles, ¿cómo acompañar a mis hermanos que están sufriendo la pérdida de un ser querido y que tienen familiares enfermos? ¿Cómo acompañarlos? ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Cuál es el sentimiento, la compañía correcta para ellos? ¿Qué debo hacer para vivir? Marta Elia, ¿qué debo hacer para vivir y valorar el hoy y el ahora sin temor? La resiliencia, volvemos así. ¿Cuáles son las actitudes que debo de tener para ser resiliente y para hacer resonar esta resiliencia, que es la fuerza, hacer resonar esta fuerza hacia el otro, hacia los demás? Como el papel del catequista en el proceso de transición ante la pandemia, como ciudadano creyente y como acompañante, ya que se torna el ambiente light. Sí, lo virtual, pensamos que también cuestionar esta parte virtual, cómo dar
con los recursos digitales, cómo acercar a la gente a Dios, cómo seguir esta evangelización, cómo dar esta palabra que Dios nos pide resonar, hacer resonar. La única palabra que Dios resonó fue la de Jesús, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, esa es la palabra que necesitamos transmitir ahora a través de estos recursos digitales. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo para que llegue? ¿Cómo hacer concreta la compasión en este momento? Muy buena pregunta. De hecho, para la resiliencia, la compasión es uno de los recursos fuertes que tiene el ser humano. Cuando soy compasivo, cuando ayudo a los demás, cuando estoy viendo cómo ayudar a los demás, es un elemento clave. Entonces, la pregunta es muy buena. ¿Cómo hacer concreta la compasión en este momento, María Laura Hernández? ¿Cuál es mi alcance como mamá para acompañar y guiar a mis hijos en esta situación? Como familia, como madre de familia. Muy buena pregunta, Sara. Y yo como mamá y a mis hijos, ¿qué les digo? ¿Cómo les acompaño? ¿Cómo los guío en esta situación? Estoy viendo también en mis hijos la ansiedad, la desesperación, las ganas de salir, de jugar, de ir a la escuela. Ya la extrañan, ahora sí la extrañan los jóvenes. Entonces, ¿cómo acompañarlos? Aceptar que estamos frente a ¿cómo aceptar que estamos frente a un gran enemigo? Ha habido mucha negación, y esto no nos ayuda a afrontarla. Entonces, muy bien, maestro Gabriel. Transmitir a los pequeños fortaleza y confianza en Dios, decirles que no deben tener miedo, pero sobre todo que tomen conciencia de nuestra nueva forma de vivir, cuidarnos y cuidar de los demás, nos dice Gaby Solís. ¿Por qué no hay misas mientras sí dejan entrar a tiendas? Incongruencia. La comunión la necesitamos, ¿por qué no la defendemos? ¿Por qué no tenemos ese coraje? El derecho a tener una comunión, ¿por qué no hacemos nada? Muy buena pregunta, Ale. Si se fijan, todas las preguntas terminan siendo muy comunitarias porque algo nos dicen de nosotros, nos resuenan. Muchas de las preguntas a mí me resonaron fuertemente. Entonces, ¿dónde están las respuestas? En mis recursos. Las respuestas las encontramos en la meditación, en la reflexión, en la interiorización, que nos decían al principio, de la introspección. Muchas de las respuestas ahí van a estar para poder nosotros tomar decisiones y poder con coraje afrontar esta situación. Con esta resiliencia, porque la palabra resiliencia ya es una palabra vieja que inventó un autor que se llama John Bowlby, y él se refería que la resiliencia es no darse por vencido, es luchar, es vencer, es tener las habilidades para enfrentar los retos, es tomar conciencia. Las preguntas nos ayudan a tomar conciencia. Muchas de sus preguntas a mí me hicieron tomar conciencia de algunos elementos que yo no alcanzaba a ver y que me ayudaron a tomar conciencia. Hay muchas preguntas con el cómo, la creatividad. La creatividad es otro de los elementos que tenemos como humanos resilientes para hacer cosas nuevas, novedosas, que den resultado. Esos cómo también es la creatividad. Tener confianza en nosotros mismos. La confianza en nosotros mismos también nos va a hacer resilientes. Aprender, tener esa actitud de que soy un aprendiz de esta realidad. ¿Qué me está enseñando esto que está sucediendo?
muchos de nosotros nos encanta la meditación, hoy se llama el mindfulness, pero somos gente de oración. Somos gente que en la oración tomamos conciencia de que somos parte de un cosmos, parte de otra entidad, de una trascendencia, de que Dios está con nosotros. Ser objetivos, por eso la catequesis siempre es ver, mira y toma conciencia para que seamos objetivos de lo que en realidad esté sucediendo. Otra algo muy importante que es parte de la comunidad es unirnos a personas con actitud positiva. Tener amigos que me ayuden a salir adelante, que me ayuden a ver las cosas como son, que me pongan el hombro cuando estoy cayéndome. Eso también es algo importante. Y controlar nuestras emociones, más que las situaciones, porque mucha gente es muy controladora y quiere controlar la situación. Controlar mis emociones, eso sí nos toca. Controlar nuestras emociones, ser flexibles, que la situación, bueno, esto es lo que nos está pasando. Vamos siendo flexibles y vamos controlando nuestras emociones. Ser muy perseverantes si pensamos en tener compasión con los demás, en tener creatividad para desarrollar una nueva catequesis en este momento de manera digital, pues ser perseverantes en ello. Y el buen humor. No perder nuestra alegría. No perder nuestra alegría. Dios es alegre. Y hay un salmo muy bonito que dice, no me hagas perder esta alegría. Dios es mi alegría. Entonces, no perdamos la alegría. Hay estas preguntas es toda una... Nos va a ayudar para tener así como mucho material para la catequesis. Son preguntas y las vamos a mirar con esto de la resiliencia y con las preguntas, las vamos a mirar ahora sí con esa luz que Jesús ilumina. Jesús me ilumina. Entonces yo le voy a ceder en este momento la palabra a Lolita para que nos ilumine este momento de reflexión sobre lo que es la realidad que estamos viviendo con la pandemia, nuestras preguntas, nuestro ser comunidad y el ser resilientes. Gracias, Laura. Sí, pues qué interesantes son las preguntas que han lanzado porque finalmente, como decía hace un momento Laura, nos conecta con una realidad común que estamos viviendo en este momento. Sin duda, esta pandemia ha universalizado también todos esos sentimientos, todas esas reacciones, todas esas inquietudes que como seres humanos albergamos en estos tiempos. Entonces, para ir a la palabra de Dios, pues nosotros sabemos que la escritura pues es un mar de frases, de relatos, de experiencias tanto del pueblo de Dios como de las primeras comunidades cristianas que experimentan justamente ese camino de la muerte a la vida. El mismo Jesús lo vivió, lo transitó. Entonces, bueno, para evidentemente no podríamos en este espacio revisar todo eso, ver la alianza, ver desde la creación, ver hasta el Apocalipsis, cómo viene siendo también un mensaje de esperanza. Pero sí hemos seleccionado un texto que creo que viene muy, muy como anillo al dedo para esta reflexión que nos ocupa y que es justamente el camino, perdón, el proceso que viven los discípulos de Maús. Yo creo que es todo un tratado de la resiliencia lo que podemos encontrar allí y vamos a ir identificando paso a pasito cuál es ese proceso que van viviendo ellos y cómo esto nos puede iluminar también en nuestro presente a partir de estas preguntas que hemos formulado. Entonces tomo la lectura de Lucas capítulo 24, 13 al 35,
Voy a hacer una lectura brevemente comentada, nada más como para ir acentuando algunos aspectos que me interesa también resaltar. Aquel mismo día, 2 de los discípulos que se dirigían a un pueblo llamado Emaús, que dista de Jerusalén unos 11 kilómetros. Iban hablando de todos estos sucesos. Los sucesos, pues evidentemente es la muerte de Jesús, pero también ya por ahí se oían rumores de que pues el sepulcro estaba vacío y que qué estaba pasando. Mientras hablaban y se hacían preguntas, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos estaban cegados, de manera que no eran capaces de reconocerlo. Y él les dijo, ¿qué es lo que vienen conversando por el camino? Ellos se detuvieron entristecidos, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí en esos días? Él les preguntó, ¿qué ha pasado? O sea, Jesús así como casual, ¿verdad? Como no queriendo el asunto. Y ellos le contestaron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿No sabes que los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, y sin embargo, ya hace 3 días que ocurrió esto. Es cierto que algunas de nuestras mujeres nos han sorprendido porque fueron temprano al sepulcro y no encontraron su cuerpo. Hablaban incluso de que se les habían aparecido unos ángeles que decían que está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron todo como las mujeres decían, pero a él no lo vieron. O sea, si nosotros reconstruimos toda esta primera escena, nos damos cuenta de que el estado anímico pues era de tristeza, de desconcierto, se encontraban agobiados verdaderamente por lo que estaba pasando. Se encuentran desconcertados por todas las expectativas que ellos habían puesto en su maestro y que no solamente había muerto, sino cómo había muerto. O sea, en la peor de las formas de morir en ese entonces, como era la humillación de la cruz. Y por otro lado también esa confusión que viven por todos esos rumores, yo digo, bueno, son la versión antigua de las fake news, que ellos a lo mejor estaban catalogándolas así, y pues bueno, era estar desconcertados porque no sabían ni qué pensar. Y es interesante porque ellos están haciéndose preguntas. A lo mejor en medio de ese ambiente de desolación, ellos se siguen preguntando, se siguen como cuestionando sobre su realidad. Y entonces Jesús interviene y les dice, qué torpes son para comprender y qué duros son para creer lo que les dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías sufriera todo esto para entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que decían de él las escrituras. Al llegar al pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque es tarde y está anocheciendo. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a ellos, y entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Jesús desapareció de su lado. Esta segunda etapa del relato, pues es la intervención de Jesús, cómo Jesús los acompaña, se pone al lado de ellos en el camino y no les da las recetas, primero los escucha sus inquietudes, los ayuda a que saquen de ellos mismos aquello que los está afectando profundamente. Si nosotros vamos haciendo una traspolación al ámbito de la catequesis, pues es justamente eso, el recuperar también las experiencias humanas y ayudar a que tanto nosotros, nosotras, como los demás, tengamos ese espacio seguro para hablar de aquello que nos inquieta, porque eso es muy sanador. Además, eso lo comentaba hace un rato también Laura, es muy sanador el poderlo hablar, el evitar esos temas tabúes que no nos permiten tocar con autenticidad, con honestidad, esos sentimientos que nos llegan. Pero además Jesús los ayuda a interpretar esa realidad a la luz de la fe. En este caso, Él los ayuda a interpretar el acontecimiento de su muerte. O sea, Él no niega esa realidad, Él no dice, ay, no, pero pues, como decían los gnósticos, no, de mentiritas me morí, pero pues yo realmente me estaba riendo por allá, no. O sea, es una realidad asumida, afrontada y aceptada. Pero aquí la cuestión es,
que viene el componente de la relectura de esa fe revelada en las Escrituras y que nos dice cómo Dios nos habla y espera de nosotros, que sí, ciertamente las vicisitudes de la vida de las que no estamos exentos, en este caso, por ejemplo, una pandemia, que pues es un acontecimiento, aunque no está plenamente establecido si es un origen natural o no natural, bueno, pensemos que es natural. Finalmente, ahí está una realidad de la que difícilmente nos podemos escapar como humanidad. Entonces, en la misma Biblia, pues nadie se escapa de eso. La gente se enferma, la gente se muere, la gente tiene dificultad, la gente se equivoca. Pueblos enteros también lo hacen. Entonces, ahí lo que subsiste es el mensaje de Dios que se revela como nuestro Dios y que espera de nosotros que seamos su pueblo. Y en el Nuevo Testamento, evidentemente, esta revelación alcanza el culmen en Jesús, en sus palabras de vida que nos invitan a construir el reino. Y entonces viene esta transformación tan interesante, como voltean uno al otro los discípulos y se dicen, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? O sea, esa parte también de cómo se sincroniza esta pasión por el mensaje de Jesús y dicen, es lo que esperábamos escuchar. O sea, me hace clic porque además estas palabras están acompañadas de estos gestos simbólicos tan poderosos, aparentemente tan sencillos, pero tan poderosos, como son, se sentó con ellos, bueno, desde antes, desde que caminó con ellos, ¿verdad? Pero se sienta con ellos, toma el pan, lo bendice, lo parte y lo comparte. O sea, ya después le damos este sentido de que, bueno, finalmente esto es una Eucaristía, pero si lo dejamos como en el plano, digamos, como antropológico, compartimos con nuestros hermanos y hermanas el pan y ahí generamos esos vínculos de amor, de amistad, de compañerismo, de comunidad. Ahí está la profundidad del mensaje. A Jesús, ahora resucitado, lo reconocemos en la fracción del pan. Y eso quiere decir, pues, en la comunidad de los hermanos y hermanas. Y entonces viene la acción. En aquel mismo instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. O sea, no es nada más que se pongan en camino, regresaron a donde está el ajo de la situación, o sea, donde está la amenaza de persecución a aquellos que seguían a Jesús. Y regresan. Se encuentran a los 11 y les anuncian, en verdad, el Señor ha resucitado. Y a cuantos pueden se los cuentan y es muy bonito cómo termina el relato porque dice por su parte contaron lo que les había ocurrido cuando iban de camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Y bueno, es un relato que da para mucho. Yo los invito a que lo tomen como su bandera para este tiempo de pandemia porque realmente es muy, muy consolador, muy, muy reconfortante el poder descubrir en este relato, que es un relato evidentemente pascual, y que recupera tal vez en pocas frases un proceso que se fue dando en la comunidad. Se fueron cuestionando, bueno, y ahora que Jesús muere, ¿qué con nosotros? Y empiezan ellos a dejarse también transformar, de leer todos esos acontecimientos desde aquellas promesas que les había hecho Dios y que conocieron a través de la voz y del mensaje y de las acciones de Jesús. Entonces, pues creo que aquí está algo que nos puede ir nutriendo, que humanamente da para mucho, o sea, el hablar, por ejemplo, de que voy comprendiendo las cosas conforme me muevo, conforme camino, pero también las voy comprendiendo cuando las comparto con los demás, en ese espacio de seguridad y de sintonía. Y trasladándolo al tema de la catequesis, quiero recuperar una frase que me gustó mucho, que lo tomé del Directorio General de la Catequesis, número 33, que dice que uno de los retos de la catequesis es moldear la personalidad creyente. Y yo creo que eso era lo que Jesús estaba haciendo, de una rigidez en la que ellos estaban en un esquema de desolación, de desesperación o de confusión. Jesús los ayuda a movilizarse, a cambiar esa mirada, a convertirse a una mirada mucho más abierta a un nuevo acontecimiento que es la resurrección, la apertura para poder aceptar también esa nueva realidad y no solamente aceptarla, porque qué padre que resucitó, pero ahora el compromiso de darlo a conocer
con hechos y palabras desde la vida de la comunidad. Y esto fue tan fuerte que pues fue capaz de disparar toda la energía misionera de las primeras comunidades. Entonces, eso es también algo, una tarea de la catequesis importante, moldear la personalidad creyente. Es decir, que nosotros hagamos ese esfuerzo por pasar de un plano meramente, digamos, ordinario a pasar a un plano extraordinario de decir, las cosas tienen sentido porque las veo desde la fe. Una fe, obviamente, muy asentada en la realidad. Y también retomo del Directorio General de la Catequesis, esto que dice que la catequesis debe relacionar el mensaje cristiano con la experiencia humana, de manera que oriente la atención de los hombres y mujeres hacia sus experiencias de mayor importancia. O sea, no podemos dejar la catequesis fuera de estas experiencias profundas y existenciales, y a veces hasta desgarradoras, tanto personales como sociales, porque es tarea suya plantear a la luz del Evangelio los interrogantes que brotan de ellas, de modo que se estimule el justo deseo de transformar la propia conducta. Del Directorio General de la Catequesis número 117, y cierro mi intervención hablando de una frase que me gustó mucho también de Evangelii Gaudium, del Papa Francisco, número 84, que nos habla de que en el contexto de la catequesis, y creo que en general desde el contexto de la evangelización, a no alentar el pesimismo estéril, sino más bien considerar que la alegría del Evangelio es esa que nada ni nadie nos podrá quitar. Los males de nuestro mundo y los de la Iglesia no deberían ser excusas para reducir nuestra entrega y nuestro fervor. Miremoslo como desafíos para crecer. Se los voy a poner ahorita en el chat para que lo tengan allá a la mano. Entonces, nada más para ir haciendo estos enlaces, palabra de Dios, pero también desde algunas breves frases del magisterio, la invitación específica que nos ilumina a nuestra labor catequística, a nuestra reflexión catequética en nuestros ámbitos de acción cotidianos. Listo, Laura, adelante. Muchas gracias, Lolita. Ahora sí que escuchar la palabra y tener esta pequeña explicación, reflexión que nos hace Lolita, nos hace sentirnos como los discípulos de Emaús, como que se nos enciende el corazón de esa esperanza, de esa alegría, de esa fe, que Él está con nosotros. Y continuando con esta misma reflexión, pues esta palabra, este texto nos invita a la acción. Ese es así como también un punto clave. Nos invita a la acción. Primero, a colaborar para fortalecer mi propia recuperación. O sea, saber que yo estoy triste y que puedo cambiar de actitud para recuperarme y luego poder contribuir a una recuperación colectiva, comunitaria, del otro, ayudando a los otros. Y esto todavía va a fortalecer mi propia recuperación, el ayudar también a los otros. No sé si Lolita nos pueda hacer una presentación. Aquí también busqué los recursos también digitales, nos van a ayudar mucho. Busqué un pequeño video para que nos invitara a la acción, y a la acción no solos, porque solos no se va a poder. Ahorita van a ver en este pequeño video, también es muy pequeñito, dura 3 minutos, de un niño que quiere hacer el cambio. Entonces, Lolita, no sé si lo puedas tú compartir para que se escuche o yo vuelvo a hacer el intento. Sí, dame un segundo. Sí. Si alguna vez terminaste de leer la página de un libro y se te olvidó lo que leíste, o si tu mente se distrae,
सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल क्या बात करता है क्या ऊपर से जाएगा क्या ऊपर से जा कुछ करो ना मैं वहां जाके क्या उखाड़ूंगा Para triunfar tenemos que entender. Somos amor, somos el mundo, somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro. Llenos de esperanza, podemos rescatar la fe que nos puede salvar, juntos tú y yo. Si trabajas en... Este video siempre me ha gustado. Tiene años, está en YouTube, se llama El Árbol. Me gusta porque está el tronco tapando el paso y nadie hace nada. O sea, podemos estar ahí con esa actitud de no me toca hacer nada, ¿no? ¿Yo por qué, no? Yo solo, además, ¿no? Entonces, como un niño va y trata de hacerlo y pues, pobrecito, yo creo que al principio pensaron que estaba medio loquito, pero llegaron otros niños y luego los demás, los adultos, viendo a los niños que lo querían hacer. Margarita Ruiz nos está compartiendo, me recuerda lo que, y ya no terminó de escribir, nomás me dejó emocionada. Viendo este video y invitándonos a la acción, ¿qué pasos necesitamos dar? Ser resiliente a la luz de la palabra, ¿qué pasos me invita a dar? ¿Qué acciones me invita? Ese tronco que se ve que no deja pasar, que no deja avanzar, que no deja caminar, que sentimos que tenemos que estar aislados y entonces no podemos hacer nada. ¿Qué obstáculos? ¿Qué es esa barrera que me frena, que me
que me detiene, que me tiene paralizado? ¿Cuáles son esas barreras que no me dejan con creatividad tomar acciones para la compasión, para ayudar a los otros, para mi propia recuperación y para la recuperación de los demás? Visualiza cómo, me recuerda lo que nos dice nuestro papá. Me sacó mi internet. ¿Me pueden volver a compartir el enlace del video, por favor? Pero sí, a Sara Tomé, sí te veo aquí. Es que dice que te sacaste de internet, pero no, ¿verdad? ¿Sí? Ah, ya regresaste. Muy bien. Hay que visualizarnos como esos niños que ya van bien contentos pasando por la calle. ¿Cómo caminaríamos saltando y derribando esas barreras? ¿Cómo me voy a sentir cuando yo logre cosas? Y estas acciones sí las tengo que visualizar en el cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer con creatividad, dónde, con quién necesita mi ayuda y cómo se la voy a dar y en dónde y cuánta. Y contamos con un equipo para empujar. Solos no estamos. Y si nos sentimos solos, pues empezar para invitar a los otros, porque hasta que los otros vean qué hacemos, es como también se unen los otros para hacer. Entonces, este es parte de la acción. Y esto solo se logra cuando uno lo decide. Aquí la decisión es clave. Solo lo que yo decida voy a hacer. No lo que me digan los demás, no lo que me diga el Papa, no lo que me diga mis amigos. Lo que yo decida hacer, eso es lo que yo voy a hacer. Entonces aquí el poder de la decisión para poder llegar a la acción, para poder llegar a la recuperación, para poder llegar a ser más compasivo con los demás. Vamos a pasar a pedirle esa fuerza a Dios para decidir, para tomar acciones concretas, claras, para que me ilumine por dónde debo caminar, por dónde debo empezar o por dónde debo seguir. Tener esa esperanza. Entonces, vamos a hacer una pequeña oración. Es una parte celebrativa, aunque la palabra celebración parece de júbilo. Dios es nuestra alegría y como nos dijo Lolita, nada ni nadie nos va a quitar. Solo tú eres mi alegría, dice el Salmo. Entonces, vamos a nos ponemos como en una actitud de oración. Vamos a respirar. Vamos a sentir así todo nuestro ser, así como tomando conciencia de que aquí estoy, lo que estoy escuchando, lo que esto me está moviendo en ideas, en pensamientos, en creencias, en sentimientos. ¿Cómo me está moviendo todo esto? Y pongo todo esto en la presencia de Dios. Dios es mi fortaleza. En Dios pongo toda mi confianza, toda mi alegría. Su palabra me resuena en el corazón, en lo más profundo de mi corazón, porque en mi intimidad solo está Él.
y sabe todo lo que me está ocurriendo y sabe todo lo que quisiera yo emprender, hacer por los demás. Y en esta actitud de oración, sintiéndonos parte de él, vamos a escuchar un canto de gratitud. Darle gracias a Dios por estar aquí, por la vida. Fui agrair la vida al cel i amb tu celebrar que sóc viu. Ahir vaig patir tant, però això és passat. Amb tu jo vull pregar ben fort. Avui renaixeré un altre cop. Faré que la foscor cap por, gaudim del món i et tindré a prop del meu amor. Si alguien gusta en el chat, escribir algún agradecimiento, alguna petición, algún sentimiento en esta actitud de oración.
Gracias, maestro Gabriel. Y mientras escriben su oración, les leo un parrafito del Salmo 16. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruyen en sus caminos. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha, jamás fracasaré. Por eso se me alegra el corazón. Hacen fiesta mis entrañas y todo mi ser descansa tranquilo. Porque no me abandonarás en el abismo, ni dejarás a tu fiel experimentar la corrupción. Me enseñarás la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Muchas gracias por su oración. Leí cada una de sus oraciones que me resuenan también. Y esto nos hace sentirnos comunidad. Muchas gracias. Gracias a Dios. Gracias a ustedes también. Y ahora queremos escuchar a dos de ustedes. A dos de ustedes que nos compartan cómo se sintieron, qué experimentaron. ¿Alguna, dirían en el sur, algo que me hayan, ¿cómo dicen? ¿Quién quiere reaccionar? Dicen, en vez de ¿quién quiere participar? Que decimos nosotros, ellos dicen, ¿alguna reacción? ¿Alguien nos quiere compartir? ¿Aprendizajes? A ver, Pris. Un gusto de verla, maestra. Gracias por acompañarnos. La verdad me deja pensando, reflexionando en la cita bíblica que nos compartía la maestra Lolita también, cómo en este momento pues de la pandemia y que nos toca acompañar. Yo pensaba en mi apostolado ahorita que acompaño a los niños y a los adolescentes por las preguntas que en determinado momento me hacen y que yo a veces pues le pido a Dios que me ilumine para no responderles por responderles, ¿no? Sino de verdad acompañarnos a la luz de la fe y también pues ayudándolos en sus dudas. Pero pensaba en la cita que nos compartía la maestra Lolita y pues me ayuda cómo
En este momento, como los apóstoles, tanto hay pues personas creyentes como no creyentes, nos sentimos confundidos, que teníamos el Señor, estábamos con el Señor y llega pues este momento, la situación actual, y nos sentimos confundidos de que no vemos al Señor o que titubeamos un poquito por ahí, pero ¿cómo acompañar? Usted decía ahorita qué pasos vamos a dar. Y pues bueno, yo pensaba, y también en el aspecto personal y en el apostolado, pues una de las cosas que he tratado de hacer dentro de lo que puedo, no buscar algo nuevo, sino con lo que ya tengo, acompañar a las personas desde un texto, una llamada telefónica que casi, bueno, yo lo compartí ahorita, ya no se usa la llamada telefónica, solo el texto, y no nos escuchamos, por eso compartía, se torna como un ambiente light. Los mismos adolescentes cuando me preguntan o algo, es como, es el año light, porque ahorita estamos como que este año no cuenta, como que no vale, como que todo es, sí, pero no, porque igual no cuenta. Entonces, a mí sí me hace pensar, me hace reflexionar igual, pues, seguir haciéndole, le compartí ahorita en esta parte de la cita bíblica, yo como apóstol de Jesús, cómo reconozco y cómo voy a también a poner un poquito de luz para que mis hermanos también poderles compartir un poco y que puedan reconocer a Jesús. Y pues pienso en esto y como lo mencionaba usted, ¿qué pasos? Pienso yo, bueno, desde mi apostolado y como religiosa, pues no cargarme más, sino dentro de lo que ya tenemos, buscar esa forma de acompañar, que a lo mejor no tengo toda la preparación, pero sí de la parte humana, de decir, aquí estoy, en esa parte, dentro de las clases de la universidad, un maestro nos decía en las clases, nosotros mismos como cristianos, ¿cómo acompañamos desde solo vengan, o nosotros también disponernos a ir? ¿Cómo era nuestra catequesis? Solo ven a hacer para que los demás vengan a nosotros, o si nosotros estamos dispuestos a ir hacia los demás. Y pues eso me resuena ahorita, y muchas gracias, maestra Lolita y maestra Laura. Gracias. Gracias, Pris, por compartir. Muy interesante. ¿Alguien más? María Elena. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, María Elena. Pues yo me quedo con lo que terminabas. Creo que todo ha estado muy interesante, como ya lo comentaba ahorita la hermana, pero me resonó mucho como concluían ahorita. Cuando nos pediste hacer las preguntas y yo las leía, veía pues que es una gama y una diversidad muy grande de tanto sentir, tanto vivir ahorita en esta contingencia, en esta realidad, pero me llegó ahora sí que muy fuerte lo que decías, que la decisión es clave. O sea, solo lo que yo decida hacer es lo que voy a hacer. ¿Por qué digo esto? Porque decía, bueno, yo no voy a solucionar ahorita aún a veces ni de nuestros propios destinatarios. Se siente la impotencia. Por ejemplo, yo a veces que alguna maestra me dice, madre, pasa esto con una mamá, con un alumno, no lo tengo presente, tengo que hacerlo todo a través de estos medios y cómo solucionar un problema así en la computadora. Entonces, yo digo, bueno, mis decisiones, lo que yo esté haciendo, hacerlo de la mejor manera, así en esta realidad. Y para mí esta partecita me llega muy fuerte. Y como iniciaban ustedes, el ver, escuchar la realidad. Entonces, como no desesperarnos,
esperarme y aceptarla, como también lo comentaban ustedes, aceptarla, porque creo que es de la mejor manera como lo voy a vivir en esto concreto. Muchas gracias, de verdad, fue muy enriquecedor. Gracias, María Elena. Yolanda, Margarita. Sí, don Manuel, le abro por donde. Buenas noches a todas. Las saludo desde Toluca, Estado de México. Y pues me quedo con lo que he escuchado y viendo en los videos y sus experiencias, que a veces quiero acompañar o ayudar tanto a los niños en la catequesis, a familiares o amigos. Y pues muchas veces hay que ayudar desde casa porque no podemos salir, ¿no? Y quisiéramos tener pues muchos medios, muchas cosas a la mano y entra uno a veces en que tiene que ser uno creativo en la forma de ayudar y pues ayudar con lo que tengamos, ¿no? Aquí en Toluca hemos tenido familiares y amigos que han fallecido y no únicamente por el COVID, ahora resulta que estamos viviendo una pandemia psicológica también muy fuerte por tanta falta de cariño, o sea, de apapacho, ¿no? Y ese aislamiento, pues hasta en las familias menos disfuncionales tenemos ataques de ansiedad y ataques de irritabilidad y esto se está generando a veces hasta en amistades de problemas de depresión muy fuerte, a llegar hasta inclusive escuchar en amistades que se quieren suicidar y voltea uno dice, Dios mío, o sea, ya creo que a lo que menos le tengo miedo es al virus. Es más bien a esa pandemia que ya vivíamos antes desde el virus, porque de alguna forma ya veníamos en una pandemia de falta de valores, de excesos, y bueno, y a lo que vamos, pues ayudar y acompañar muchas veces en un acompañamiento silencioso, ¿no? Por ejemplo, pues ahorita con estas amistades que están viviendo en estas crisis psicológicas tan difíciles, pues se aíslan y pues a veces lo único que llego a hacer es mandarles una palabrita de aliento. Yolanda, ¿nos escuchas? Se congeló tu imagen. Y ya no te escuchas. Tal vez tuvo alguna falla en el internet. Se escucha. Ah, listo, Yolanda. Es que se escuchaba cortado. De repente te nos fuiste. Todavía tu imagen se ve congelada, pero como que se trata de un poquito de escucharte. Te escuchas cortada, Yolanda. Se fue. Se desconectó. Yo creo que le falló su internet. Pues muy bien. Pues así damos por terminada con la reflexión de Yolanda este momento de conversación, de diálogo, de reflexión. Les agradezco muchísimo su atención, su presencia, su participación muy fructífera. Sí, muchas gracias, Laura. Gracias a quienes nos acompañaron. Y bueno, pues esto finalmente es una invitación a seguir profundizando, a seguir haciendo nuestras estas palabras, este compartir en comunidad, y que esto se vaya traduciendo justamente en esos lazos más profundos, más fraternos, más alentadores en esta realidad que nos ha tocado vivir.
Es cierto que la pandemia, de alguna forma, en algunas circunstancias ha sacado pues esas caras o esas actitudes que no quisiéramos que se dieran, pero también por otro lado ha sacado también lo mejor de muchas personas, y pues eso es lo que queremos que siga sucediendo, que a través de la catequesis podamos generar esos espacios transformadores desde la base de la reflexión y la aceptación de las realidades humanas, que sean vistas a la luz del Evangelio, y desde allí podamos transformar, podamos decir, a ver, este mundo con esta pandemia esta pandemia puede vivirse de una manera distinta, porque desde la fe nosotros somos capaces también de decir mensajes distintos, alentadores, esperanzadores, y acciones que sean transformadoras. Entonces, pues les agradezco mucho este tiempo, estamos a sus órdenes, y pues bueno, nuevamente agradecerle también a Laura, y la verdad es que desde acá, desde donde estamos, así como lo que decía yo en la pregunta, cómo generar lazos de cercanía, pues estamos unidos en una misma fe, y eso hay que creerlo. Aunque yo vea ahí el nombre, aunque vea algunos que se permiten mostrarnos su rostro, pues estamos unidos en esos vínculos que no siempre son visibles, pero que están, y que nos une justamente esa fe en Jesús. Entonces, pues hay que seguirle, hay que resistir, hay que encontrar caminos de fortaleza y de esperanza, y seguir caminando por lo que también pues todo este mundo espera de nosotros. Muchísimas gracias y muy buenas noches.